Los días que han pasado he temido... Luisa, Mamá, Luisa, abre el portón el sábado. Loca, ya. los días que han pasado he temido Yo lavo la lechuga. que las cosas empeoren. He temido que las cosas empiecen a salir más mal. ¿Cómo ha estado tu bruxismo todo esto? Tiren la toalla con eso. Ah, ya. Tía, Dime. quiero visitar a un amigo, de un amigo que es viejo, que es psicólogo. Ya. ¿Chris Platt? ¿Oh? Quiero visitar a un psicólogo. Dale. Te paso la plata al toque, pero apúrate que estoy apurada, quiero comer un pan con palta y me tengo que ir dando atrás. Me voy volando la pega. ¿Sí? ¿Aló? Pase por favor. Pase, por favor. Ya. Pase, por favor. Mira, no te voy a mentir. Estaba viendo fotos y videos de hombres musculosos. Sí, pero antes de hablar de mis libros y de mis sociedades, me encantaría saber qué te trajo hasta aquí. Partir por eso. Las únicas dos cosas que yo te voy a preguntar durante esta sesión. Tú viniste por la sesión, ¿verdad? Claro. Yo te quiero hacer dos preguntas esenciales para mi gusto. ¿Por qué estás acá? Y la otra es, ¿qué ves en mí como para querer estar acá? Es que pienso y creo y enseño y a veces más que pensar, describo y escribo en otras palabras, en pocas palabras, que mi mejor época ya pasó. Y de ahora en adelante mi vida va a ser un descenso, un lento descenso hacia la felicidad. Por ejemplo, yo me siento como en casa cuando estoy atrapado en esta jaula. Esta jaula para mí es mi casa, pero no es una jaula. Esto es una jaula. O lo mejor para mí es lo mejor para mí, o lo mejor para ti fue lo mejor para sí mismo. Pero escúchame cuando te digo, ¿tu consejo a mí me sirve para mejor o me sirve para peor? Pero los peos de Dios son los peos de Dios. No, si yo te escucho. Pero entonces acentúame la jeta, po. Por favor. Mira, vamos a llegar a un acuerdo. El acuerdo es el siguiente. Año nuevo lo paso contigo y nada más. Ahora me gustaría que me respondieras la otra pregunta. Mira, yo acá vine por un temita de automóvil. Tengo el engranaje sucio, tengo el engranaje malo.
quiero comprar un nuevo auto, mi auto está malo, mi auto es mío propio. Mi auto es mi cerebro, mi auto es mi gente, mi ente es mi alma. Lo que pasa es que te quería preguntar si es que te molestaba si yo tomaba mi computador para tomar registro de como tus problemas, tus inseguridades. ¿Mi problema? Ajá. Con el auto, por ejemplo. Ah, Para yo entender mejor, porque me cuesta entenderte ahora. sí, usa tu laptop. Es que yo te la quería prestar a ti en realidad. Para que googlearas, porque tú antes de venir acá te planteaste googlear todo lo que te pasa, googlear lo del auto antes de ocurrir a una persona como yo. Cosa que no tiene nada por qué tener. No tiene que ver con mis problemas. O sea, mira, fíjate tú. Tú. A ver. ¿Cómo es el típico que usan los niños? triple.com, Sí. .es. Me gusta que te hayas atrevido, te quiero decir, a venir sin casco, por la primera persona que conozco Ya. de los que usan casco. Son todos nivel. Yo sabía que me iba a entender usted, si usted es de cabellera sana. Bueno, tío. ¿Cómo te digo? Te digo psicólogo, te digo compadre ayuda, te digo fonoconducta. ¿Nos podemos tomar un break? A mí lo que me pone tenso. ¿Cómo? De nuevo. A mí lo que me pone tenso es la idea de pensar, sentir que sabes mucho de mí. ¿Qué? ¿Cachai? ¿Quién te metió esa idea a la cabeza, loco? Patitas, ¿para qué las quiero? O sea, hay un llamado que a mí me hace sentir que tú, Jovino, eres especial. Tú tienes la tectarumen del porte de una nuez y las espaldas más asiáticas que no es. Este va a ser un comercio, un comienzo. Este va a ser un comercio. Este comercio no se queda como pasto. Este comercio se queda asiático como timbo. Ahí lo vi con mi secretaria en la parte económica.